Hola amigos, ¿cómo están? Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas al primer foro virtual Aprendiendo a hacer fisio, con el tema Diagnóstico diferencial de la columna lumbar. Para eso, tenemos unas grandes ponentes que tienen una larga trayectoria y han adquirido un conocimiento increíble. Desde Ambato, tierra de los Guaitambos, una de los tres Juanes, ciudad de las flores y las frutas, debido a la gran variedad de frutas que se produce en la región, ciudad cosmopolita y jardín del Ecuador. La ciudad le ofrece increíbles lugares turísticos, con bellos paisajes, sitios culturales y tradicionales. Hogar de los yapingachos, gente amable y orgullosa de sus raíces. Recibamos con un fuerte aplauso a Leslie Villegas y a Xiomara Solís. Los abuelos vieron cómo la tierra se lo llevó todo. Aún en momentos difíciles, se atrevieron a soñar, superarse y emprender. Las manos volvieron al campo y cuidaron la siembra. Los hornos estallaron en fuego. Desde el alma nuestros ancestros ofrendaron mosaicos de flores, frutas y pan. Agradecidos con la vida y comprendiendo sus ciclos, las voces se unieron en cantos y los danzantes zapatearon fuerte. Crearon y nos heredaron una fiesta para celebrar la vida, el renacimiento y la abundancia de nuestro suelo. Para entender que somos fuertes, visionarios y persistentes. Ellos, los que nos vieron nacer, nos dijeron que somos Ambato, que somos Guaitambos, porque nuestra identidad es única, porque somos gente orgullosa de nuestras raíces, porque nuestra fiesta no es un carnaval, es el momento del auge frutal, el tiempo de la cosecha, que siempre nos hará agradecer y recordar que este es nuestro sitio y lugar a donde siempre queremos volver. Y eso no es todo, mi gente hermosa, porque también traemos una ponente desde Machachi, Valle de los 9 Volcanes, lleno de gente linda y trabajadora. Difícil de entender cómo la gente puede vivir con tanta tranquilidad en la falda de los volcanes, disfrutando de sus fiestas patronales cada 23 de julio, donde el Chagra se hace presente ante la sociedad. Recibamos con un caluroso aplauso a Dayana Yanes. Y como su corresponsal desde Píllaro, un cantón de cultura y turismo, leyenda forjada por el general Rumiñahui y después de varios años construida por el general José María Urbina, pillareño que llegó a la presidencia del Ecuador y decretó la libertad de la esclavitud en el Ecuador. Píllaro, gente trabajadora y solidaria, donde sabe disfrutar a lo grande al son de la banda en la gran diablada pillareña. ¡Vamos, igualitos! ¿Quién manda? ¡Fuego a tu banda! De esta manera, damos inicio a este gran foro virtual, esperando que ustedes adquieran el conocimiento de nuestras ponentes. La columna lumbar es una estructura compleja compuesta por 5 segmentos intervertebrales, denominados de la siguiente manera: L1, L2, L3, L4 y L5, que se conectan entre sí a través de un disco vertebral, que es como una esponja que amortigua la sobrecarga, y estabilizado por ligamentos. Además, en la zona lumbar se ramifican las raíces nerviosas, dando origen a grandes nervios como la ciática,
que se extiende por toda la parte posterior de la pierna hasta los pies. Tomando en cuenta su composición ósea, articular, muscular y raquídea, puede sufrir diferentes patologías, causando con mayor frecuencia el dolor en la zona lumbar. Para esto es necesario ejecutar una exploración y evaluación fisioterapéuticas para realizar un buen tratamiento. Relacionado a las reglas de predicción. Para identificar y tener un buen resultado en el tratamiento fisioterapéutico en el dolor lumbar, es necesario realizar una historia clínica. El fisioterapeuta debe realizar una historia y un examen físico estandarizado, recogiendo datos del paciente, como su edad, sexo, síntomas. Además, utilizando las escalas de clasificación de 10 puntos, que van de 0, que es ningún dolor, a 10, que es el peor dolor. Además, el cuestionario de creencias de evasión del miedo, que nos permitirá realizar un buen tratamiento en el paciente. Conociendo la historia clínica, la manipulación de la columna lumbar se ha convertido en uno de los métodos que ayudan a mejorar la eficacia clínica. Pero para que los pacientes puedan responder al grupo de manipulación, que significa manipulación más ejercicios, deben cumplir de 4 a 5 criterios que nos presenta la regla. Duración del episodio actual de dolor lumbar tiene que ser menor a 16 días. El alcance de los síntomas distales, no tener síntomas distales a la rodilla. En la puntuación de la subescala de trabajo FABQ tiene que ser menor a 19 puntos. Prueba de movilidad segmentaria, al menos un segmento hipomóvil de la columna lumbar. Y rango de movimiento de rotación interna de la cadera tiene que ser al menos una cadera con más de 35 grados de rango de movimiento de rotación interna. La manipulación se debe realizar de la siguiente manera. La posición del paciente tiene que ser de cúbito supino. La posición del fisioterapeuta en bipedestación homolateral frente al lado a tratar. La ejecución. El paciente debe entrelazar sus dedos detrás de su cabeza. Después del examinador gira al paciente y da un empujón rápido en sentido posterior e inferior. Como respuesta, da positivo si al realizar la manipulación existe un ruido intenso en la columna lumbar. En los pacientes que se les realiza la manipulación presentan un 92% de resultados exitosos, conseguidos durante 4 semanas, convirtiéndose en criterios médicos para disminuir el dolor lumbar por medio de la manipulación espinal. La regla de predicción clínica corresponde a una de nivel 2. Ayuda a los fisioterapeutas a tener mayor confianza en tomar una decisión cuando se trabaja con un paciente que presenta dolor lumbar, reduciendo costos y evitando que el paciente entre a un estado crónico. Espina bífida. La espina bífida es una malformación congénita de la línea media, que ha aparecido durante la neurogénesis del desarrollo embrionario. La razón de la formación de espacio en los arcos múltiples o únicos a lo largo del eje espinal es a causa de que el tubo neural no está completamente cerrado. Espina bífida abierta. La lesión se localiza en la zona lumbosacra y es causada por un defecto cerrado del arco vertebral. Se manifiesta como una protuberancia en la zona afectada, involucrando la piel, tejido nervioso, los huesos y meninges, en forma de quistes o sacos. Esta herniación recibirá el nombre de mielomeningocele. Está cubierto por tejido epitelial y meninges y contiene líquido cefalorraquídeo y nervios espinales. Meningocele. Está involucrado las meninges con líquido cefalorraquídeo.
Espina bífida oculta. Esta variante no implica la presencia de los nervios en la enfermedad, por lo que se denomina oculta. Su incidencia es aproximadamente en el 20% de la población. Presentación clínica. Espina bífida abierta. Se lo distingue por los quistes prominentes. Espina bífida oculta. Se lo caracteriza por la presencia de las marcas desde el nacimiento en la región lumbosacra, manchas de color vino, hoyuelos de magnitudes pequeñas y deformidades en los arcos vertebrales y se consideran asintomáticos. La evaluación fisioterapéutica. Se solicita pruebas imagenológicas dependiendo del cuadro clínico con la única finalidad de identificar la patología. Radiografía simple. Nos permite identificar la posición de las vértebras, especialmente de los espacios intervertebrales. Resonancia magnética. Dorso lumbar. Ayudará a observar la magnitud del problema, especialmente la espina bífida oculta, determinando la ubicación del cono medular mediante cortes sagitales y en ponderación en T1. Estenosis del canal vertebral lumbar. Se considera una enfermedad degenerativa espinal, producida por el estrechamiento anormal de las porciones óseas del canal vertebral, específicamente en la zona lumbar, emitiendo una sintomatología de lumbalgia, que puede ser progresiva con radiculopatía debido a su afección sensitiva y motora en los miembros inferiores. Presenta una incidencia en las personas con más de 50 años de edad. Las causas por las cuales se confunde son 3. No buscar claudicación intermitente neurogénica en el historial médico del paciente. No buscar ciertas características en la clínica y hallazgos radiológicos. No evaluar los diámetros del canal vertebral. Presentación clínica. Dolor raquídeo que influye en la postura, movimientos y esfuerzos. Dolor irradiado en la zona lumbar, nalgas o piernas que progresa y puede impedir la deambulación, pero en sedestación desaparece el dolor. Y afección radicular como hipoestesia, parestesia en el dermatoma correspondiente y en el miotoma paresia, hiporreflexia o arreflexia. La evaluación fisioterapéutica. Primero, se debe evaluar las curvaturas normales y anormales de la columna del paciente, el balance del tronco. Luego realizar un examen de movilidad de columna y un examen neurológico. Después se evalúa mediante el signo de Braga por la sospecha de compresión radicular. Este signo, que consiste en colocar al paciente de cúbito supino y el fisioterapeuta sujetando con una mano el talón y con la otra la rodilla del paciente de la extremidad inferior a examinar. El paciente eleva lentamente la pierna con su rodilla extendida. Si existe dolor, es decir, signo de la segue, se le deja caer lentamente el pie hasta que no exista dolor. Se le realiza una flexión dorsal de pie. Y si presenta un dolor ciático, da como confirmación para una radiculopatía entre L4 y S1. Pero si este dolor se irradia en la parte posterior del muslo, da como negativa esta prueba. Pruebas imagenológicas. La distancia interpedicular se puede medir en radiografías AP, pero se debe pedir una resonancia magnética para explorar desde el cono medular hasta el sacro con una secuencia de T2 en STIR. Para abarcar la extensión craneocaudal de la lesión lumbar, se debe realizar en un plano axial.
Lons y Thompson calcularon la razón de la medida del canal óseo, que nos da la fórmula A por B para C por D. A significa la distancia interpedicular, B, diámetro entre la mitad de la parte posterior del cuerpo vertebral a la base de la apófisis espinosa opuesta. C, diámetro transversal, D, diámetro anterior-posterior de la mitad del cuerpo vertebral. Las proporciones de un medio representan canales grandes, de un cuarto representan los límites de canales normales y valores menores entre un cuarto y un sexto representan canales pequeños y muy pequeños. Espondilitis anquilosante, considerada una enfermedad inflamatoria multisistemática crónica del esqueleto axial, donde presentará una afección en la membrana sinovial de las articulaciones periféricas de la columna vertebral y sacroiliacas. Pueden o no presentar manifestaciones extraarticulares en la piel, aparatos genitourinarios, cardiovasculares y con menor incidencia en los riñones y pulmones. Presentación clínica. Es más frecuente en los hombres. Los síntomas aparecen alrededor de los 17 años, como dolor en las noches en la zona glútea, dolor en las articulaciones periféricas, pérdida del rango de movimiento en la zona lumbar, dolor y rigidez en la zona lumbar. Pruebas imagenológicas. Radiografía. Se solicita al paciente una radiografía convencional con proyecciones laterales y frontales para poder visualizar una posible espondilitis anquilosante, en la que encontraremos erosiones que involucran a los bordes posterior y anterior de las zonas vertebrales. Además, una pérdida de concavidad anterior. Tomografía axial computarizada. Los hallazgos encontrados en la TAC lateral ampliada de la columna lumbar en cortes sagittales encontramos el signo de bordes relucientes. Hernia discal lumbar. Las hernias del disco son desplazamientos del material discal intervertebral que van más allá de los márgenes fisiológicos del espacio intervertebral. Desde el plano axial se presentan como protuberancias o extrusiones. El desplazamiento del material del disco intervertebral se clasifica en degeneración, colapso, extrusión y secuestro. La prevalencia de hernias de disco se presenta en pacientes hombres pasados de 30 a 40 años de vida por causas como la degeneración discal y tipo de actividad física que realizan. Las hernias discales predominan en los espacios entre L5, S1 y L4 a L5. Su presentación clínica. Debilidad. Dolor predominante en la pierna y en la zona baja de la espalda. Pérdida de fuerza muscular. Parestesias con distribución en el dermatoma y miotoma. En la evaluación fisioterapéutica, test de la Segge. Se debe evaluar mediante el test de la Segge para sospechar si el paciente presenta lumbalgia por causa de una hernia discal, que generalmente se localiza entre L4 y L5. Se le pide al paciente que eleve su extremidad inferior con una flexión de cadera y con su pierna extendida. Y el examinador, tomando por su rodilla,
Si el paciente presenta dolor en el sacro y comienza a compensar elevando su pelvis del lado que estamos examinando, esta respuesta da positiva para este signo. Pruebas imagenológicas. La radiografía. Se puede evaluar mediante una radiografía para identificar la presencia de hernia discal lumbar, como observamos en la imagen. Podemos pedir también una resonancia magnética, ya que se debe evaluar por medio de exámenes de resonancia magnética, ya que nos ayuda a identificar la comprensión nerviosa utilizando el escáner de 1,5 Tesla en un corte sagital ponderado en T2. La osteoporosis, considerada un trastorno esquelético sistémico que se caracteriza por la minimización de la masa ósea y daño en el tejido óseo, lo que produce una mayor fragilidad ósea y riesgo de fracturas óseas. Su diagnóstico se basa en la medición de la DMO, que es la densidad mineral ósea. Este tipo de patologías tiene mayor incidencia en mujeres. En su presentación clínica tenemos que puede sufrir de fragilidad ósea, aparición de fracturas, fractura de vertebral, fractura de cadera, dolor y limitaciones en sus actividades como el caminar. Evaluación fisioterapéutica. Examen de la DMO, densidad mineral ósea. Considerada una prueba de radiografía de tipo baja que permite la medición del calcio y otros minerales que pertenecen al hueso. Esta prueba permite obtener datos específicos de la densidad y fuerza ósea. Indicaciones: menopausia precoz y factores de riesgo de osteoporosis en la menopausia. Personas con posible diagnóstico de osteoporosis secundaria. Fractura pélvica de bajo impacto, cifosis marcada, evidencia radiológica de osteopenia y empleo de corticoides. Técnicas de densitometría y su localización. Como primer lugar tenemos la absorciometría fotónica simple, que se localiza en el calcáneo y el radio. La absorciometría fotónica dual, que se localiza en la columna, cadera y antebrazo. La absorciometría radiológica simple, que se localiza en el antebrazo y mano. La absorciometría de doble energía de rayos X, que se localiza en la columna, cadera, antebrazo y mano. La tomografía cuantitativa computarizada, que se localiza en la columna, cadera y antebrazo. Y la densitometría de ultrasonidos, que se localiza en el calcáneo y la rótula. En los exámenes imagenológicos se solicita una radiografía lateral IAP que permite identificar la densidad ósea y la dirección del eje de la carga, la fractura por fragilidad en el cuerpo vertebral de L2. Espondilolistesis. Se refiere a la traslación anterior, posterior o lateral de un segmento vertebral en comparación con el nivel subyacente, es decir, el desplazamiento de una vértebra sobre la otra, que si es máxima puede atrapar la médula o nervios. Además, se produce generalmente entre las vértebras L4, L5 y S1. El desplazamiento hacia adelante se denomina anterolistesis y si es hacia posterior, retrolistesis. La espondilolistesis se clasifica en grados midiendo cuánto se ha desplazado la vértebra. Grado 1, 25% de desplazamiento. Grado 2, del 25 al 50% de desplazamiento. Grado 3, del 50 al 75% de desplazamiento y grado 4, mayor al 75% de desplazamiento hasta el 100%. Aproximadamente, en hombres el 5
del 5 al 6% y en mujeres del 2 al 3% sufren de espondilolistesis y se puede presentar a partir de los 40 años de edad. Presentación clínica: dolor en la zona lumbar, dolor en el muslo, dolor irradiado a los glúteos, inestabilidad de la marcha de pato, mayor lordosis en la columna lumbar, trastornos en la sensibilidad y también se puede presentar incontinencia. La evaluación fisioterapéutica. Se debe realizar una evaluación postural, rango de movimiento de la zona lumbar y condición física, lo cual el fisioterapeuta debe anotar cualquier movimiento que le cause dolor al paciente. Para evaluar, el fisioterapeuta debe tocar la columna del paciente, para así evaluar su curvatura y alineación. Además, se debe buscar contracturas musculares y para completar se le pide al paciente que camine, ya que en esta patología presenta problemas en la marcha. Además, se debe realizar un examen neurológico, que aquí va a evaluar reflejos, fuerza muscular, alteraciones nerviosas, en conjunto con pruebas complementarias como las imagenológicas. Pruebas imagenológicas. Para diagnosticar espondilolistesis lumbar es recomendable realizar una radiografía, pero para obtener datos más claros para el diagnóstico se debe pedir una TAC. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la osteomalacia. La osteomalacia es la degeneración del hueso por el desequilibrio de la mineralización del esqueleto, sobre todo de las sustancias osteoides y de la vitamina D, que afecta al hueso cortical y esponjoso maduro, afectando por lo general a mujeres y personas adultas, provocando fracturas. Es muy difícil identificar la diferencia entre la osteomalacia y la osteoporosis, ya que presentan algunas características similares. En la osteomalacia se producen fracturas por la fragilidad ósea en las zonas de la pelvis, las costillas, el sacro y las partes proximales de la tibia, mientras que en la osteoporosis es evidente las fracturas de las vértebras y del cuello femoral. La presentación clínica. En la osteomalacia presenta dolor óseo, debilidad de las fuerzas musculares, dolor en las costillas, caderas, pelvis y piernas, dolor en la región lumbar, disminución del tono muscular, deformidad de los músculos, hiperestesia ósea, tetanía, tomando en cuenta que el dolor se alivia cuando no se ejerce ninguna presión en la columna lumbar. Evaluación fisioterapéutica. Para realizar un buen diagnóstico es necesario realizar una anamnesis, identificando su alimentación y su calidad de vida, acompañada de un análisis de sangre y de orina, donde nos va a ayudar a identificar los niveles bajos de vitamina D y los problemas de calcio que presenta el paciente. La exploración física no es recomendable, ya que puede existir una variabilidad de un paciente a otro y no suele aparecer signos específicos que nos ayuden a confirmar la osteomalacia. Pero para acertar con nuestro diagnóstico, primero lo que nosotros como fisioterapeutas tenemos que hacer es solicitar un examen de sangre y orina para identificar los niveles bajos de vitamina D, calcio y fósforo. De esta manera, poniendo en evidencia una hipocalcemia, hipofosfatemia, dando positivo a la osteomalacia. Y para comprobar nuestro diagnóstico, solicitamos una prueba de imagenología, que son los rayos X, para identificar las alteraciones de la estructura, la densidad ósea, demostrando pequeñas grietas que presenta en los huesos del paciente, dando positivo a la osteomalacia. Artrosis de las articulaciones facetarias. El dolor lumbar facetario se define como un dolor local en la cintura lumbar o en la zona de la cintura lumbosacra. Se produce cuando se degenera el cartílago que eventualmente irradia el segmento proximal de los miembros inferiores.
sin la distribución del epitelio cutáneo. Su etiología es la afección inflamatoria de las articulaciones facetarias secundarias al proceso degenerativo. Se clasifica según su temporalidad. Agudo se encuentra presente en menos de 4 semanas. Subagudo presente entre 4 a 12 semanas. Crónico cuando tiene una duración mayor a las 12 semanas. Presentación clínica. Fiebre, postura antiálgica, dolor matutino, rigidez, dolor en hiperextensión y rotacionales, dolor en los muslos, cara posterior y nalgas, disminución de la inervación sensitiva de las articulaciones interapofisiarias y pérdida de peso. Evaluación fisioterapéutica. Test del cuadrante. Posición del paciente en bipedestación, con los brazos a los lados. Posición del fisioterapeuta en bipedestación detrás del paciente. Sus manos estarán colocadas en los hombros del paciente. Ejecución. Se solicita al paciente que realice una extensión de columna, siendo controlado por el fisioterapeuta a nivel de los hombros. Luego se le solicite que incline su tronco al lado a evaluar y rote hacia el lado contrario. La prueba es positiva si aparece dolor lumbar bajo. La dolencia aparece por el estrechamiento de los agujeros intervertebrales y también a causa del estrés en la articulación facetaria. Exámenes imagenológicos. Se deben considerar las pruebas imagenológicas si los síntomas continúan durante más de 6 semanas. Radiografías. Podemos observar los cambios de degeneración. Se encuentran a menudo en L4 y L5 y L5 a S1, siendo estos los más afectados. Tomografía axial computarizada. Nos permitirá evaluar las alteraciones que se encuentran en el tejido óseo mineralizado. Además, podemos visualizar las irregularidades en la superficie articular, disminución del espacio articular, eburnaciones de los huesos, de las articulaciones interfacetarias. Resonancia magnética. Los hallazgos principales de imagen a nivel facetario incluyen periartritis facetaria, pérdida de cartílago articular, quistes sinoviales y derrame articular. Tumores vertebrales. Su origen puede ser en las estructuras vertebrales, costillas, musculatura paravertebral o tejido neural, o puede ser la continuidad de un tumor primario de origen hematógeno o linfático. Pueden ser primarios y secundarios. En los primarios puede considerarse benignos y malignos. Presenta una menor incidencia y pueden ser osteoblastoma, mieloma, linfoma y condrosarcoma. En los tumores secundarios o metastásicos tienen una mayor incidencia que el tumor primario en la columna vertebral y se considera metastásico de un tumor ya existente.
Presentación clínica. El 85% de los pacientes presenta dolor, el 15% presenta un compromiso neurológico. También presentan deformidad esquelética, fractura patológica, desarrollo de inestabilidad espinal y compromiso de la médula espinal y sus raíces. Evaluación fisioterapeuta. Se evalúa la situación neurológica, la ubicación del tumor y la capacidad funcional. En los exámenes de imagenología también tenemos la radiografía AP y lateral. Se realiza mediante la sospecha de un tumor vertebral y se obtiene el comportamiento de la lesión y la naturaleza de la lesión, logrando identificar el tumor y determinar si es benigno o maligno. También tenemos otro tipo de exámenes, como la tomografía axial computarizada, que permite una mejor sensibilización de los tumores vertebrales. Se puede distinguir lesiones tumorales en etapas iniciales, logrando evaluar la veracidad, el tipo de compromiso óseo, su respectiva extensión hacia las partes blandas. La TAC debe ser dirigida específicamente al nivel de la lesión. La resonancia magnética nuclear es considerado un examen específico para la evaluación metástasis espinales y comprensiones medulares. Se considera un examen no invasivo, seguro, pero no es apto para personas claustrofóbicas. La RMN permite observar a los tejidos blandos, generar cortes en todas las disposiciones que se realicen para el diagnóstico de todo tumor vertebral. Permite visualizar la invasión del tumor a los tejidos adyacentes, en especial a la médula osacodural. Ok, no se aburran, porque ahora les voy a hablar acerca de las enfermedades de Paget. Sí, señores, de Paget. Esta enfermedad es una alteración ósea focal, afectando con más frecuencia en los varones que en las mujeres, donde presenta un proceso en el que el hueso se descompone y vuelve a crecer, denominada remodelación ósea, producida de forma paulatina y excesiva, conllevando a la alteración de la forma del hueso, sobre todo en la cadera, la columna lumbar, piernas, etc., provocando alteraciones en la articulación y la vascularidad. Además, a medida que se envejece, la reconstrucción ósea es muy lenta. Sin embargo, las personas que presentan esta enfermedad tienen una reconstrucción más rápida, produciendo una alteración en su estructura, provocando en este caso debilidad, inclinación de la columna. El hueso puede incluso hasta agrandarse, convirtiéndose en la segunda alteración ósea después de la osteoporosis. Ahora vamos a la presentación clínica. En esta enfermedad puede producir dolor óseo, dolor neural por la compresión de las raíces nerviosas por la malformación de la columna lumbar. También puede presentar dolor articular, articulaciones rígidas, alteración de la marcha y fracturas óseas. En este caso, nuestra intervención como fisioterapeutas va a ser a través de la palpación. Evaluamos primero la zona dolorosa e inmediatamente el fisioterapeuta solicita los exámenes de sangre e imagenológicos. En el examen de sangre, primero es para identificar la fosfatasa alcalina y además un marcador urinario que nos ayudará a diagnosticar esta enfermedad. Consiguiente, nosotros solicitaremos pruebas imagenológicas. En este caso, de forma secuencial, primero nosotros solicitaríamos la radiografía, ya que en esta se identifica la expansión de la deformidad ósea o el engrosamiento cortical. Consiguiente a eso, solicitaríamos la gammagrafía. A través de este examen, el fisioterapeuta va a observar un aumento local de la zona de la remodelación del hueso afectado, identificando una disminución de la densidad ósea. Comparación del diagnóstico diferencial lumbar. Patología, espina bífida.
Signos y síntomas específicos. El paciente puede presentar quistes prominentes, malformación congénita, deformidad en los arcos vertebrales, espacios entre las vértebras. Su método de descarte es mediante exámenes de imagenología, como radiografía y resonancia magnética. Patología: estenosis del canal vertebral lumbar. Signos y síntomas específicos: dolor en el muslo, dolor en la zona glútea y afecciones radiculares. Su método de descarte es evaluar los diámetros del canal vertebral. Se evalúa mediante el signo de Bragg. Patología: espondilitis anquilosante. Signos y síntomas específicos: dolor en la noche, especialmente en la articulación sacroiliaca, inflamación ocular, válvulas cardíacas dañadas. Su método de descarte es mediante las pruebas de imagenología, específicamente la radiografía y el TAC. Patología: hernia discal lumbar. Signos y síntomas específicos: parestesia con distribución de un dermatoma o miotoma, dolor predominante en la pierna. Su método de descarte es mediante el test de Lancet, exámenes imagenológicos de rayos X o resonancia magnética. Otra de las patologías tenemos la osteoporosis, con sus signos y síntomas específicos como fragilidad ósea en el cuello del fémur y vértebras lumbares, aparición de fracturas vertebrales y de cadera. Su método de descarte es mediante el examen de la DMO, que consiste en la densidad masa ósea, y radiografías en AP y lateral. Patología: espondilolistesis. Signos y síntomas específicos: inestabilidad en la marcha de pato, mayor lordosis en la columna lumbar, incontinencia. Su método de descarte es mediante la evaluación postural, rango de movimiento en la zona lumbar y condición física. Ok, continuamos con la comparación del diagnóstico diferencial lumbar. Osteomalacia. Los síntomas y signos más específicos es la deformidad del hueso, especialmente de sacro y pubis, también la hiperestesia ósea y la tetanía. En este caso, el método de descarte va a ser el examen de sangre y orina para identificar el déficit de vitamina D, problemas de calcio y fósforo. Y consiguiente a eso van a ser las pruebas imagenológicas de rayos X. En la artrosis de la articulación facetaria, los signos y síntomas específicos va a ser la fiebre, dolor matutino, dolor en hiperextensión y rotación, disminución de la inervación sensitiva de las articulaciones interapofisiarias y la pérdida de peso. Métodos de descarte: la evaluación mediante el test del cuadrante, pruebas imagenológicas con radiografía, TAC y resonancia magnética. En los tumores vertebrales, los signos y síntomas específicos van a ser los siguientes: deformidad esquelética, fracturas patológicas, desarrollo de inestabilidad espinal, compresión de la médula y raíces. Método de descarte: evaluación por medio de la situación neurológica, ubicación del tumor por medio de radiografías, TAC y resonancias magnéticas. Y como última enfermedad tenemos la enfermedad ósea de Paget, con sus signos y síntomas específicos que van a ser los siguientes: dolor neural por la compresión de las raíces nerviosas por la malformación de la columna lumbar, articulaciones rígidas y fractura ósea. El método de descarte: evaluación por medio de la palpación en zonas dolorosas, además exámenes imagenológicos como radiografía y gammagrafía. Una vez presentada todas las enfermedades con sus signos y síntomas y su método de descarte, en este momento les voy a dar a conocer los signos y síntomas más comunes de todas estas enfermedades, que van a ser las siguientes: dolor irradiado, dolor lumbar, pérdida del rango de movilidad en la zona lumbar, rigidez en la columna lumbar, debilidad osteomioarticular, pérdida de la fuerza muscular, trastornos en la sensibilidad, limitación en sus actividades como caminar, disminución del tono
y posturas antiálgicas. Caso clínico. La vida del pobre, le toca trabajar. No queda más. Ay, bueno, continuaré limpiando. Esta casa tan grande, pero bueno, no queda más. Voy a retirar esto para colocar aquí el árbol. ¡Ay! ¡Ayuda, ayuda! Por favor, ayuda. ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? Sí, me duele, me duele. ¿Qué te duele? Ay, me duele desde aquí hasta la miradia, todo en esta parte de aquí hasta el dedo meñique. ¿Quieres sentarte? No puedo, por favor, llévame al doctor, no aguanto. Está bien, ya vamos a ir al doctor. En primera instancia, lo que vamos a realizar es una anamnesis. ¿En qué consiste una anamnesis? Consiste en recopilar todos los datos necesarios y predominantes del paciente, como por ejemplo el nombre, su género, su dirección, su ocupación, edad, estado civil, contactos y contactos alternos. Y sobre todo si tiene antecedentes patológicos o antecedentes familiares de relevancia. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Nuestro paciente presenta un cuadro clínico persistente desde hace 3 años, la cual ha ido empeorando debido a su evolución lenta. Fue remitida a cirugía donde no se logró obtener resultados beneficiosos mediante un protocolo terapéutico estándar aplicado. No presenta antecedentes de traumatismos, ni lesiones, ni contusiones. Difiere dolor en la zona baja de la espalda que se distribuye a la pierna y la zona glútea, incluyendo la sintomatología de adormecimiento de la pierna derecha, pinchazón y sensación de quemazón, que se presenta con frecuencia al colocarse en la posición de decúbito supino o al realizar fuerzas o cargar un peso. Como evaluación, hemos empezado por la escala de EVA, que nos permite identificar el dolor del paciente. Tenemos que el paciente presenta un dolor moderado de 7 en la región lumbar. La escala visual analógica, EVA, la escala de puntuación verbal, EPV, la escala de puntuación numérica, EPN, la escala del dolor con caras, la escala NFCS, Neonatal Facial Coding System. Veamos con más detalle cada una de estas escalas. En la escala visual analógica se pide al paciente que señale la zona de la línea en la que mejor se describe la intensidad de su dolor. Consiste en una línea horizontal de 100 milímetros señalada con no hay dolor en el extremo izquierdo y peor dolor posible en el extremo derecho. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Ya. También tenemos que mediante la exploración, mediante la palpación, se observa que evita la posición mantenida de cúbito supino y opta por colocarse en posición fetal, la O de Williams. Además, presenta una intensa contractura paravertebral.
Posición de Williams. La posición de Williams consta en que el paciente se encontrará de cúbito supino. Sus brazos o extremidades superiores se encontrarán al lado del cuerpo, recostadas sobre la camilla, y sus piernas con rodillas flexionadas se apoyarán sobre el piso o la camilla, logrando formar un ángulo de 45 grados. Posición fetal, paciente de cúbito lateral con una almohada entre las piernas y una mano soportando la cabeza, manteniendo la alineación perfecta de la columna vertebral. La evaluación a través de la inspección. El paciente deambula con dificultad y opta por posturas antiálgicas. No puede realizar la sedestación. Evaluación fisioterapéutica. Test de la SEG. Vamos a valorar si existe irritación de las raíces nerviosas lumbares. Para ello, nuestro paciente se colocará en decúbito supino y el terapeuta en bipedestación lateralmente a la altura de la extremidad inferior. El clínico va a elevar la extremidad inferior con la rodilla extendida. Solamente se considera esta prueba positiva cuando aparece dolor intenso irradiado en el recorrido del nervio ciático a la altura de elevación de la pierna. Nos indica el grado de irritación radicular. Siempre a nuestra espalda. No podemos verla, pero sí la sentimos y mucho en el momento que nos duele. Hablamos de la columna, de sus vértebras y sus discos. Cuando están mal, el cuerpo avisa con claridad. ¿Hasta dónde le llega el dolor exactamente? Pues, mire, justo me irradia esta pierna, me baja zona lumbar, pierna y justo hasta el dedo meñique. ¿Y esa zona se la nota dormida o rara? Sí, bien? Como un poquito como acorchada, una sensación y pierdo algo de fuerza en relación a la otra pierna. Tenemos 33 vértebras en la columna y entre vértebra y vértebra un amortiguador natural muy resistente, el disco intervertebral. Son estructuras muy blandas, extremadamente blandas, que tienen prácticamente casi el 100% es de contenido de agua y que están diseñadas para soportar el peso de una columna, de una vértebra sobre otra. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un proceso normal de degeneración o de desgaste normal con la edad en que ese agua se va perdiendo elasticidad. Para diagnosticar con precisión cualquier lesión de los discos de la columna hay que realizar pruebas de imagen. Pruebas complementarias imagenológicas. Se solicita al paciente una resonancia magnética nuclear de la región lumbosacra. La primera imagen es una secuencia potenciada en T1. La segunda imagen es una secuencia en cortes sagitales en T2. La tercera imagen es un corte axial en donde se observa la degeneración del disco de L4 a L5 con una protrusión piramidal izquierda, las flechas amarillas, con extrusión de un fragmento discal que ocasiona compresión en la raíz emergente. Pregunta abierta. Con base al cuadro clínico, ¿qué tipo de patología presenta el paciente? Lo logró, señor. Lo logré.
Lo logró. ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Higiene postural. Solo tenemos una espalda y es para toda la vida. No es sustituible, por lo que es muy importante mantenerla sana, fuerte y saber cómo realizar todas las actividades diarias sin que sufra. El objetivo de esta campaña es dar unos consejos básicos para cuidar mejor nuestra espalda. Inclinarse. Flexionar las piernas, apoyar las manos. No inclinarse ni flexionar la espalda o el cuello. Sentarse. Apoyar los pies en el suelo o banco si la silla es alta, que la rodilla quede más alta que la cadera. No arquear la espalda, no escurrirse en la silla aunque parezca cómodo o causa dolor de espalda. No permanezca de pie o sentado más de 60 minutos. Haga descansos. Dormir. Dormir de lado con las piernas flexionadas. La cama debe ser firme, la almohada baja. Evitar colchones deformes y siestas en el sofá. Y evitar colchones blandos. Trabajar sentado. Mantenerse apoyado siempre al espaldar. No inclinarse ni flexionar el cuerpo o cuello. Mantenga la espalda recta, sea cual sea su posición. Levantar carga. Mantener la musculatura abdominal en contracción y la espalda recta. No inclinarse ni reflexionar la espalda o cuello. Use los brazos como palancas, evite el sobrepeso, mantenga contraídos los músculos abdominales, sobre todo si va a hacer un esfuerzo. Agacharse. Doblar las rodillas o apoyarlas en el suelo. No inclinarse ni reflexionar la espalda o cuello. No haga flexión o rotación del tronco, haga estos movimientos con las piernas. Alcanzar objetos. Para puntos altos, usar escaleras o un banco. No empinarse ni forzar los pies y cuello. Busque apoyos de estabilidad para repartir mejor las fuerzas y economizar el esfuerzo. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they feed on the souls of the innocent, blood-drenched pavement. Keep on moving though the waters stay raging. In this maze you can lose your way, in my job you crazy. Excelente participación de nuestras ponentes. Nos encontramos muy agradecidos por su valiosa participación en este foro virtual, Aprendiendo a Hacer Fisio. Pero no queremos finalizar este gran foro sin antes escuchar las palabras de despedida de Xiomara Solís, representante de sus compañeras expositoras. Bueno, licenciada, compañeros, quiero expresarles nuestro agradecimiento a nuestro valioso público que nos ha acompañado durante toda la jornada, ya que ustedes son por quienes investigamos, son nuestra inspiración para realizar un buen trabajo y brindarles información de calidad. Muchas gracias. Les esperamos en nuestros próximos foros. Hasta la próxima.